Hola, buenas noches, mi nombre es Bella y les voy a hablar acerca de un problema de absorción. El problema consiste en lo siguiente: tenemos un soluto A que va a recobrarse de un gas portador inerte B por absorción en un solvente. El gas que entra al absorbedor lo hace a una velocidad de 500 kg/mol entre hora, con YA igual a 0.3. Para el gas que sale del absorbedor, su YA es igual a 0.01. El solvente entra al absorbedor con una velocidad de 1500 kg/mol entre hora, con una concentración de XA igual a 0.001. La relación de equilibrio de YA es igual a 2.8, y se puede considerar que el gas portador no es soluble en solvente y que este último no es volátil. Ahora, para esto se utiliza el siguiente diagrama. Aquí vemos nuestro punto número 1. Dentro de nuestro punto número 1 tenemos la entrada de líquido o solvente. Dentro del punto número 2 tenemos la entrada de líquido o solvente, que es cómo entra el líquido o solvente. Aquí tenemos en nuestro punto número 1 la salida de líquido con alta concentración de solvente. Tenemos igual nuestro punto número 3, que es la salida de gas con baja concentración de soluto, y este punto número 4, que es la entrada de gas con el soluto. Ahora, para la resolución de este problema vamos a requerir los siguientes pasos. Como paso número 1, requerimos determinar los regímenes de flujo tanto del solvente como del gas. Para el solvente requerimos de la siguiente fórmula. Tenemos primero los 1500, que son que es como entra el solvente al absorbedor, que entra con una velocidad de 1500. Eso es lo que vemos aquí. Después tenemos 1 menos nuestra XA, que es la concentración de XA con la que entra el absorbedor, con el que entra el solvente al absorbedor, que es la velocidad de 0.01. Y aquí tenemos ya entonces el régimen de flujo del solvente, que es de 1498.5 kg/mol entre hora. Y para el gas ocupamos la siguiente fórmula. Aquí vemos que son los 500, que es la velocidad con la que el gas entra al absorbedor. Luego tenemos 0.3, que es igual, que forma parte de cómo entra el gas al absorbedor, que su YA es igual a 0.3. Y entonces nos queda con un volumen de 350 kg/mol entre hora. Ahora, el siguiente paso es determinar la corriente A en la corriente del solvente que sale del absorbedor. La cantidad de A que sale con el gas portador y eso es lo que queremos averiguar. Ahora, para esto ocupamos esta fórmula de aquí, que es YAA igual a 0.01. Esto es igual a los moles de A en volumen A entre los moles de A en volumen A más 350. Entonces determinamos los moles de A en BA, que es 3.535, y ya luego tenemos los moles de A en litros B, que es igual a 500 en
por 0.3 menos los moles de A en BA, que son 3.535 más 1.5, y esto nos queda como 147.965. Y luego tenemos aquí una XB que es igual a 147.965 entre 1498.5 más 147.965, que esto que vemos aquí son los moles de A en BA, este y este. Y aquí con este pues ya determinamos que es XA.B es de 0.0898. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues después de esto tenemos que sacar los puntos sobre la curva de equilibrio que pueden calcularse suponiendo los valores arbitrarios de XA y calculando la composición de equilibrio correspondiente de la base gaseosa. Y vemos en esta tabla que se muestran de manera resumida los cálculos para este absorbedor. Ahora, para los puntos de la línea de operación se calculan usando la ecuación que vemos ahí, que es YAA igual a 1498.5 entre 350. Y esto tenemos igual que XAA entre 1 menos XAA más 0.4286 menos 1498.5 por 0.0987 entre 350. Hay que tener en cuenta que este valor de 1498.5 fue obtenido del régimen de flujo del solvente. ¿Ok? Entonces, después vemos aquí la siguiente fórmula. Aquí en la parte de abajo se ve la siguiente fórmula. Voy a ponerlo en amarillo. Esta es la misma fórmula de arriba, ya con los respectivos cálculos. Y pues nos queda que YAA es igual a 4.28. Tenemos por XA entre 1 menos XA más 0.00606. Ahora, los puntos sobre la línea de operación se calculan suponiendo valores arbitrarios de XAA para después calcular los valores correspondientes de YAA. Los resultados de los cálculos se encuentran justamente en esta tabla que se muestra aquí. En esta tabla se encuentran los resultados de los cálculos que se hicieron, en donde con ellos se van a construir gráficas de XY para las líneas de equilibrio y de operación usando tanto las coordenadas de fracción molar como de libres de soluto. ¿Ok? Y finalmente, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos aquí una gráfica de relación. Aquí tenemos que esta es la línea de operación. Aquí se ve aquí la línea de operación. Tenemos los valores de Y1
el valor de y1, el de x2 y x4. Y esta es la gráfica entonces de la línea de operación, como se ven y los valores calculados. Ahora, y por último tenemos esta otra gráfica. Y finalmente con esto concluyo. Antes de terminar, quiero decirles que las gráficas anteriores pues nos muestran las líneas de equilibrio y de operación que se graficaron sobre coordenadas de fracción mol, la línea de operación curva y la línea de equilibrio, la línea de operación es curva y la línea de equilibrio es recta. Cabe mencionar que es común que las composiciones y o temperaturas también de un punto cambien de un punto A otro en el absorbedor. Estos cambios provocan efectos correspondientes en la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio pues es la constante de Henry, que produce y nos dice pues que se produce una línea curva de equilibrio. Entonces con eso sería todo. Muchas gracias.